Hola, ahora vamos a resolver un ejercicio referente al tema de volumen de sólidos de revolución, que es una aplicación del cálculo integral. Vamos a resolver un problema y vamos a calcular el volumen del sólido generado a partir de una función, de la gráfica de una función. Primero, el sólido generado al girar esa función alrededor del eje X, y posteriormente el volumen de esa misma función, pero ahora del volumen generado al girarla alrededor del eje Y. Entonces, con lo que vimos en otros videos previamente, vamos a aplicar la fórmula que vimos en videos anteriores. Entonces, voy a describir paso a paso cómo se resuelve el problema. Entonces, solución. Vamos a resolver primero el inciso A. Y dice así, vamos a leer el problema para comprenderlo mejor. Dice, determine el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por Y igual a raíz de X. Esa es mi gráfica, ¿no? En el plano XY, y yo lo voy a girar alrededor de los ejes coordenados. Entonces dice el inciso A, alrededor del eje X en el intervalo 25-49. Entonces yo tengo Y igual, recordemos que esta Y es mi f de X, que es igual a raíz de X, y tenemos un intervalo, que es el intervalo 25,49, y la vamos a girar alrededor de eje X. Entonces el paso número 1 es graficar la función. Esto es muy importante para saber de qué estamos hablando. Entonces, para graficar dibujamos nuestro plano coordenado. X y Y. Y nos ponemos a tabular la función en la tablita X y Y. Yo siempre tengo, les sugiero pues que empiecen con los extremos de los intervalos. Inicien con un extremo del intervalo y terminen con el otro extremo de intervalo. Entonces, X empezamos en 25 y terminamos en 49. Vamos a dar uno o dos puntos intermedios. En este caso yo voy a dar un punto intermedio, 36. Y vamos a graficar. Nosotros recordemos de nuestro curso de geometría analítica que esta figura pues es de la siguiente forma, ¿no? Como si fuera una lomita. O sea, tenemos nuestro eje X y Y es como si fuera una lomita. Es una figura que crece poco a poco. En un inicio tiene un crecimiento abrupto, pero ya después, conforme X va creciendo o es muy grande, pues el crecimiento no está, la tasa de cambio no es tan abrupta ni tan alta. Entonces vamos a sustituir nuestros valores en la función. ¿Y qué tenemos? Y de 25 es sustituir en mi fórmula, en lugar de la X, 25. Entonces tengo raíz de 25 que me arroja 5. Ahora, Y de 36 sería raíz de 36 y me arroja el valor de 6. Y Y de 49 sería raíz de 49 y me da 9. Entonces ahora sí ya tengo parejas de coordenadas que me van a permitir graficar mi función. Entonces en X vamos desde 25 a 49 y en Y vamos de 5 hasta 9. Entonces, como de X son valores muy grandes,
voy a dar mi escala de 10 en 10. Y en Y son valores pequeños. Aquí me conviene dar una escala más corta. Entonces sería 5, aquí 10. Entonces el primer punto, P sub 1, sería 25,5. Es decir, cuando X vale 25, la Y vale 5. Y aquí está el primer punto. Y otro punto es P sub 2, que sería 36,6. Aquí está 36. Y el 6 está aquí arribita. Y por último sería mi último punto P sub 3, que es este de aquí, que sería X 49 y Y 9. Sería más o menos así. Una lomita muy tenue. Ahí sería el segmento de mi gráfica. Esa misma gráfica, pues yo la voy a girar, ¿verdad? Alrededor de eje X y me va a generar un sólido, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, si yo la roto alrededor de X, pues se refleja acá abajo. Y voy a obtener una figura más o menos así, que viene siendo como la sección de un tazón, ¿verdad? Imagínense un tazón de esos de los para cereal, y pues es una sección nada más de ese tazón. Entonces es el paso 1, graficar. Ya tenemos ahí la gráfica. Voy a borrar para hacer espacio y seguir con el paso 2. Paso 2. Sería aplicar la fórmula para calcular volúmenes. De sólidos de revolución. Como nosotros ya lo habíamos visto en videos anteriores, la fórmula es la siguiente, la voy a escribir en otro color. El volumen va a ser igual a la integral desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Esa es la fórmula para calcular el volumen girado alrededor del eje x. Entonces, para poder aplicar la fórmula, pues yo necesito todos los elementos, ¿verdad?, que contienen la fórmula. O sea, necesito los valores numéricos, las expresiones para poderlas ingresarlas aquí y posteriormente procesarlas y posteriormente obtener un resultado. Entonces, como recordemos, en la primaria y en la secundaria poníamos datos, fórmula, sustitución y resultado. Entonces, lo primero para poder aplicar en esta fórmula necesitamos los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuánto vale A? A va a ser el primer valor el primer extremo de mi intervalo, o sea 25. B va a ser el extremo de mi intervalo, el extremo último de mi intervalo, que sería 49. F de x va a ser la función que yo gire alrededor de x. Recordemos que en función de x, es decir, que esté expresada en donde la x tenga la variable independiente.
En este caso es esta que está aquí, que es raíz de x. Y pi, pues ya lo conocemos, pi es una constante que no hace falta mencionar, que es 3.1416, redondeada, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que pi tiene infinidad de decimales, pero siempre la redondeamos a este número. Entonces, estos datos pues hay que ingresarlos en la fórmula. Y es lo que vamos a proceder. Voy a borrar este lado, que ya no tengo espacio. Y vamos a ingresar nuestros datos en la fórmula. Obtenemos lo siguiente, que b es igual a la integral desde 25 a 49 de pi por la función que es raíz de x elevada al cuadrado diferencial de x. Ahí está ya mi fórmula, ingresando los datos, ¿verdad? Entonces vamos a resolverla. Aplicamos las propiedades de la integral. Este pi es una constante, esa constante sale. Entonces la sacamos de la integral, queda pi afuera, de 25 a 49. Y ahora tenemos raíz de x elevada al cuadrado. Recordemos que son operaciones opuestas, contrarias, entonces se anulan entre sí. Y nada más me queda x. Lo que vulgarmente decimos, se cancela esta raíz con el cuadrado, ¿verdad? Y me queda x sola. Y diferencial de x, recordemos que la diferencial lo está diciendo o indicando respecto a qué variable voy a integrar, en este caso respecto a x. Y integrado esta función tan sencilla, me queda x cuadrada sobre 2. De 25 a 49. Eso porque aplicamos la fórmula de integración de x a la n. Muy bien. Entonces ya integrada la función, hacemos ajustes aritméticos y además sustituimos los extremos, ¿verdad? Que es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, que hay que introducir los extremos. Entonces este es como un medio, un medio sale, es una constante, la saco para simplificar operaciones. Entonces me queda fuera pi medios o pi entre 2 y adentro me queda x cuadrada solita. Y hay que evaluarla en los extremos, desde 25 a 49. Entonces me queda pi entre 2 y me quedaría 49 al cuadrado menos 25 al cuadrado. Y eso va a ser igual a pi entre 2. Vamos a efectuar las operaciones. $49 al cuadrado es 2401 y 25 al cuadrado es 625. Hacemos la resta y me queda que es 1776 sobre 2 por pi. Dividimos, hacemos esta cociente y me queda 888 por pi. Lo podemos dejar expresado así. Y si queremos el resultado ya explícito en decimales, pues nada más hay que sustituir pi por su valor, que es 3.1416. Y si efectuamos esa multiplicación de 888 por 3.1416, obtenemos el valor de 2789.7 y ese es mi resultado. Así es como se calcula el volumen de un sólido de revolución. Podemos poner unidades cúbicas. ¿Para qué? U al cubo, para recordar que se trata de un volumen. Como en el ejercicio no nos está especificando ninguna unidad, pues lo podemos dejar así. Cuando el ejercicio nos especifica una unidad, por ejemplo centímetros, entonces ahí sería centímetros al cubo, dependiendo de la unidad que especifique el ejercicio.
Entonces el primer inciso ya está resuelto y vamos a anotar su respuesta aquí en rojo. Entonces, respuesta es igual a 7000, no, 2789.7. Resultado del inciso A. Ahora vayamos con el inciso B. La solución del inciso B, les comento que es muy similar, el proceso es similar. El primer paso que hay que hacer es graficar. Nosotros teníamos que nuestra función era y igual a raíz de x, y ahora el intervalo cambió, ¿verdad? El intervalo es de 4 a 6. Y recordemos que ahora vamos a estar con nuestra figura alrededor del eje Y. Entonces graficamos, anotamos ejes coordenados X y Y. Y vamos a graficar esta función. Ahora bien, como ahora mi variable independiente va a ser Y, esta expresión no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque aquí Y está como variable dependiente. Tenemos que cambiarla a variable independiente. Para ello nosotros tenemos que despejar de esta ecuación, tenemos que despejar X. Entonces tomamos nuestra ecuación, Y igual a raíz de X, y nos procedemos a despejar X. ¿Cómo vamos a lograr eso? Recordemos que despejar, como por ejemplo cuando ocurre desafortunadamente un accidente y está toda la gente, la persona está a lo mejor tirada y ocurrió un accidente, la atropellaron y toda la gente está alrededor de esa persona, lo que dicen los paramédicos cuando llegan a auxiliar, despejen el área, o sea, que se quite lo que está afectando, interfiriendo o estorbando. En este caso, a la X, que como la vamos a despejar, ¿qué es lo que le está estorbando? Pues la raíz. Para eliminar esa raíz, yo puedo manipular algebraicamente mi ecuación, pues recordemos que lo que le hagamos al lado derecho de la ecuación, de la misma forma, igual vamos a hacer al lado izquierdo, o sea, lo vamos a afectar de la misma manera. Si yo le sumo al lado derecho 3, al lado izquierdo le tengo que sumar 3. Si yo elevo al cuadrado el lado derecho, el lado izquierdo también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, para despejar X voy a elevar el cuadrado a ambos lados y tengo lo siguiente. ¿Por qué elevar el cuadrado? Porque yo sé que la forma para eliminar esta raíz es elevándola al cuadrado. Pero si elevé al cuadrado este miembro, el lado derecho, también tengo que elevar al cuadrado el lado izquierdo, que es donde está la Y. Entonces, recordemos que estas dos operaciones se anulan y me va a quedar que X va a ser igual a Y cuadrada. Recordemos que toda igualdad tiene la propiedad simétrica, o sea, yo lo puedo voltear el orden de los miembros. Entonces voy a tener que X es igual a Y cuadrada. Y ahora sí, esta es una función de Y, una G de Y. Y ahora sí puedo tabular y puedo graficar y puedo efectuar la integración. Entonces tabulamos. Ahora sería Y con X. Y, estos son valores de Y, 4 y 6. Entonces graficamos en los extremos y damos un punto intermedio, en este caso
por ejemplo 5. Entonces ahora sería sustituir aquí, en vez de 4 vamos a sustituir en la y, vamos a sustituir el valor de 4. Entonces sería x de 4, porque ahora mi función es x. X de y sería 4 al cuadrado, que es igual a 16. Entonces cuando y vale 4, x vale 16. X de 5 sería 5 al cuadrado, que es 25. Y x de 6 sería 6 al cuadrado, que es 36. Graficamos. La x va desde 16 hasta 36. Aquí 10, 20, 30, 40. Y la y va desde 4 hasta 6. Pues graficamos. 4 con 16, para y 4, x 16, que sería este punto más o menos. Luego 5 con 25, para y 5, x vale 25. Y por último 6 con 36, que sería este punto de aquí. Sería una función más o menos así. Y la giramos alrededor de y, ¿verdad? Que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, girar la gráfica alrededor de y. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Esta gráfica la reflejamos de este lado izquierdo como espejo. Y obtenemos esa figura, que sería como la sección de una campana al revés, cortada, o si no, la podemos ver también como un plato, como una sección de un plato, ¿no? Hondo. Esa es mi sólido. Si se fijan, respecto al de hace rato, que era alrededor del eje X, cambió la figura, ¿verdad? Cambió notablemente. Entonces ya terminamos con el primer paso. Ahora procedemos a aplicar la fórmula, que sería el paso número 2. Entonces, paso 2, aplicar la fórmula para el cálculo de volumen. No voy a borrar mi función porque la voy a necesitar. Ahí la voy a dejar. Entonces la fórmula, ¿qué decía? La fórmula decía b es igual a la integral de c a d de pi por g de y al cuadrado diferencial de y. Como ya había explicado en videos anteriores, ahora la integración va a ser respecto a y, no respecto a x. Y la función debe estar en términos de y, como esta de aquí, y cuadrada. No debe estar en términos de x. Entonces, vamos a encontrar los datos para poder sustituir en la fórmula. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuánto vale c? C habíamos comentado que era el extremo izquierdo de mi intervalo. En este caso sería este, que sería 4. Entonces c vale 4. D va a ser el extremo derecho de mi intervalo, o el extremo final, que sería 6. Y g de y
sería mi función dependiente de y. En este caso es esta función que despejamos, en donde despejamos x, que sería y cuadrada. Esa es mi función dependiente de y. Fíjense que sí cambió notablemente, porque en x, la dependiente de x era raíz de x, y este es totalmente lo opuesto, es y cuadrada. Uno es raíz y otro es cuadrado. Muy bien, pues ya teniendo los datos, sustituimos en nuestra fórmula. Voy a borrar de este lado porque no tengo espacio. Y sustituimos. Entonces, V va a ser igual, el volumen, a la integral de 4 a 6 de pi por g de y, pero g de y es y cuadrada al cuadrado diferencial de y. El pi sale de la integral porque es una constante, y y cuadrada lo vamos a elevar al cuadrado. Recordemos que cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. Entonces en este caso sería 2 por 2, sería 4. Entonces queda y a la cuarta diferencial de y. Hacemos esta integral. Entonces quedaría, hay que sumarle un 1 al exponente. Entonces sería y a la quinta dividido entre el exponente sumado con 1. Entonces sería también entre 5. Ponemos línea de evaluación con los extremos de 4 a 6. Y así queda la solución de mi integral. Ahora me falta hacer la aritmética y el álgebra y la sustitución para obtener ya el resultado final. Entonces, un quinto, porque es un quinto en realidad, lo saco porque es una constante y me va a estorbar, me va a dificultar los cálculos. Entonces lo saco y afuera va a quedar pi entre 5. Y adentro ya queda solita la y quinta, que es más fácil evaluar ahora sí con la y solita, pues. Entonces tenemos pi entre 5 y aquí va a quedar 6 a la quinta menos 4 a la quinta. Calculamos, efectuamos sus operaciones y me queda de la siguiente manera: 6 a la quinta me va a quedar 7776. 4 a la quinta es 1024. La resta queda 6752. Y este 5 lo va a pasar para acá. Va a quedar 6752 entre 5 por pi. Efectúo este cociente y me va a quedar 1350.4 multiplicado por pi. Lo puedo dejar así expresado o puedo sustituir el valor de pi. Recordemos que pi es 3.1416. Entonces sería 3.1416 por 1350.4 y me da 4242.5. No, punto 4. Ese sería mi resultado. Recordemos que es un volumen, por lo tanto hay que poner U al cubo, que significan unidades cúbicas, para recordar que es un volumen. Y hasta aquí queda resuelto el inciso B. Vamos a anotarlo, ese resultado, aquí en el renglón del inciso B. 4242.4. Y hemos terminado el ejercicio. Espero que este video les sirva de utilidad.
Por el momento es todo. Muchas gracias.